안녕하십니까? Buenas tardes, 지난번에 배웠던 성락 선교센터의 soy el pastor Ki-Taek Lee del Centro Misión Songnak y habrán la primera vez que han venido a nuestra iglesia en este lugar y les doy una gran bienvenida a todos nuestros miembros. Y yo estoy encargado de las misiones en el extranjero de la iglesia Songnak y nuestra iglesia tiene un gran interés y tiene una gran importancia en las misiones en el extranjero, y muchas personas en todos alrededor del mundo han recibido y han conocido a Dios a través de nuestra iglesia y han formado incluso iglesias, y esto es algo que ha ocurrido ahora. Y la palabra que hoy hemos leído el día de hoy, Hebreos 4:12, me hace recordar algo que había experimentado hace 15 años atrás cuando estaba en China. 경험이 생각이 납니다. 제가 중국어를 Y yo cuando estaba en China aprendí 2 años el chino, y pues a través de una profesora, ella pues se esforzó mucho para poder enseñarme, y yo también me esforcé mucho para aprender, y en un corto tiempo pude aprender el chino, y por 6 meses, luego de aprender por 6 meses, pude pues predicar la palabra de Dios, y más o menos ya tenía 45 años en ese momento. Y me acuerdo que era un sábado y yo estaba en mi casa con mi esposa y estudiando, pero cuando alguien tocó la puerta y abrí la puerta, y era la profesora. Era la profesora, y cuando abrí pues la puerta era la profesora, y la profesora incluso era una profesora muy hermosa en su aspecto, pero luego de abrir la puerta, algo que me sorprendió y me impactó mucho era que la mitad de su cuerpo estaba torcido. Sus ojos, su nariz, la boca, el brazo, incluso la pierna, todo estaba pues torcido. Pero entonces me sorprendí, fue muy impactante lo que había visto. Entonces le dije: profesora, ¿qué le pasó? Y lo que me había dicho en ese momento, luego de entrar a la casa, dijo que ella hace varios días atrás, luego de levantarse, se había levantado de esta manera, y fue incluso al hospital y no había nada que el hospital podía hacer. Dijo que tenían que ver lo que pues más adelante que podían hacer, y ella no podía creer lo que estaba ocurriendo, y por eso se reía, incluso lloraba. Pues se reía porque pensaba que pues de repente esto le había pasado, y lloraba porque qué pasaría si esto le iba a pasar por toda su vida. Pero yo en ese momento, no sé si porque estaba lleno de la fe, luego de escuchar lo que había dicho, aplaudí, y lo que dije, si les digo en chino, que dije: ¡ay, taeola! Pero entonces, ¿qué significa eso? Le dije como: ¡ay, qué bueno es esto! Pero yo en ese momento pues dije esto pues sin saber lo que que estaba diciendo. Pero ¿por qué era? Porque era la oportunidad que ella podía tener para poder experimentar a Dios vivo. Y entonces yo le dije que luego que entrara y se sentara, y también había una amiga que estaba junto con ella, y dijo que esa amiga incluso había ido a los Estados Unidos, había conocido a Jesús, y incluso había al seminario de teología y había vuelto a China. Entonces las 2 personas se habían sentado, y yo le comencé a decir la palabra, y la palabra que le había leído a ella era pues la palabra que hoy leímos, Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, e incluso puede penetrar las conyunturas y los tuétanos, incluso el alma y el espíritu, incluso nuestros corazones. Pues ya puede penetrar las conyunturas y los tuétanos. Pero entonces, para poder penetrar las conyunturas y los tuétanos, podemos ver que eso es una cirugía, ¿no es así? Por eso la palabra de Dios es hacer la cirugía, pero dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, que es tan cortante, que es tan tan filosa, que no deja ningún rastro en el momento que hace la cirugía. Pero ¿qué pasaría si uno realiza una cirugía con un bisturí que no tiene filo? Por ejemplo, si un doctor tiene que hacer una incisión en el estómago de un paciente, pero entonces si usa un bisturí que no tiene filo, entonces que sería muy difícil de hacerlo. O sea, tendría que cortarlo muy limpiamente, pero entonces tenía que acerrucharlo para poder abrirlo. Pero entonces qué grande sería la herida, y qué feo sería.
Pero entonces la palabra de Dios es tan filosa que al realizar esto es tan cortante y el proceso es tan simple y la cirugía es tan fácil de hacer, tan rápida y simple de hacer. Por eso le dije, esta es la palabra de Dios, así es. Pero entonces la persona que estaba al lado, la amiga que estaba al lado de la profesora dijo como, sí es así, sí, cuando tú crees en la palabra de Dios te vas a mejorar con el tiempo. Le dijo de esta manera. Pero yo en ese momento al escuchar esa palabra, yo le dije, ¡puh! Le dije, no es así, no es así. Pero entonces, ¿por qué será? ¿Qué es lo que yo no estaba de acuerdo con sus palabras? La palabra que dijo que se mejoraría con el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en la Biblia y si miramos muy detalladamente la Biblia, podemos ver que Jesús, Él sanó a muchas personas. Él a través de poner las manos, de ordenarles, orar por ellos. Pero entonces, obviamente, pues de pronto hubieron ocasiones en cuales las personas mejoraron por el tiempo, pero la gran mayoría de las personas fueron sanadas inmediatamente. Por ejemplo, el ciego en ese momento, pues abrió los ojos y dijo, ¿cuántos dedos tengo? Y dijo cuántos dedos tenía. Y por eso yo le dije, como acorde a la palabra de Dios, y le dije a ella, profesora, no es así. Usted podrá mejorarse, si usted lo cree de esta manera, podrá mejorarse, pero la palabra de Dios puede obrar incluso en este mismo instante. Si usted en ese momento recibe esa palabra de Dios, entonces como esta palabra es viva y eficaz, en este mismo momento puede obrar dentro de usted. Entonces puede hacerle esa cirugía dentro de usted. Y digamos, por ejemplo, si hay como un problema en los nervios, entonces ese nervio puede, pues Dios puede a través de esa palabra sanar esto. Y le dije de esa manera. Y en ese momento la profesora estaba sentada y saltó de la silla. En ese momento al saltar de la silla dijo unas palabras, abrió sus ojos. Y en ese momento todo volvió a su puesto. Y como todo volvió a su puesto, es como si uno enrollara una banda elástica y luego al soltarla vuelve a su posición actual. De esta manera, esa profesora, todas las cosas que estaban torcidas, sus ojos, su boca, todas sus manos. Cuando yo le dije, Dios puede sanarla a usted ahora, Dios puede hacerle esa cirugía ahora mismo. Y en ese momento al decir esa palabra, ella volvió todo a su puesto. Pero entonces, ¿cuál era la palabra que ella dijo? Por ejemplo, si ella hubiera sido una persona que creyera en Jesús, hubiera dicho, amén. Pero ella no era una persona que había creído en Jesús. Pero ¿qué fue lo que ella dijo en ese momento? Dijo, ¿en serio? En chino sería, ¡chondoma! Y dijo, ¿en serio? Y dijo, de repente saltando, dijo, ¡chondoma! Y yo, la verdad, no oré por la profesora. Esa persona en ese instante fue sanada completamente. Y en ese momento yo, a mi esposa y pues la amiga que estaba, todos pues saltamos glorificando a Dios, alabando a Dios. Y luego de que se calmó, lo primero que ella dijo, ¿y qué fue lo que le dijo? Pues a quién le dijo a la amiga. Lo primero que dijo, tú dijiste que creías en Jesús también, porque no me habías dicho de esto tan maravilloso. Pero esa amiga no podía, pues no sabía qué decir en ese momento. Ella pues no había podido depender pues completamente en la palabra de Dios y pues ella no podía pues pensar el hecho de que podía ser sanada instantáneamente, sino que le dijo que usted podría mejorarse. Pero yo en ese momento volví a experimentar qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, esto no es un concepto abstracto. La palabra del hombre solamente es un concepto abstracto. A través de la palabra del hombre, uno puede explicar pues a un objeto e incluso puede hacer que las personas acepten su palabra y puede conmover el corazón de las personas, pero a través de las palabras del hombre, la verdad es que no puede entrar en el corazón, en el cuerpo del hombre y hacer esa cirugía, no puede unir esos nervios que han sido desconectados. Pero la palabra de Dios, en ese momento no podemos aceptar esto solamente como un concepto abstracto en el cual es así, sino que la palabra de Dios es una realidad, es una verdad, aunque es algo que no
no podemos ver. Y esa palabra dentro de nosotros, entra en nosotros y se mueve, es eficaz, se mueve dentro de nosotros, haciendo que sus nervios conectados puedan ser conectados, que esa enfermedad pueda salir, pueda ser sanado, incluso que el cuerpo pueda ser restaurado. Estas obras pueden ocurrir. 것을 두고 예수님께서 Por eso, Jesús, al hablar acerca de estas cosas, Él dijo, la palabra que yo te digo, esta palabra que yo te digo a ti es espíritu. La palabra que yo digo es espíritu. Cuando hablamos que es espíritu, estamos hablando de ese espíritu, o sea, el alma espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Algo que les dije la semana pasada que es que dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros tenemos ese deseo. Cuando tenemos hambre, tenemos ese deseo de comer algo. Cuando tenemos frío, el deseo de abrigarnos. Y es muy fácil de satisfacer. Y algo que les digo a mi esposa es, oye, cuando tengas hambre, no vayas al centro comercial. ¿Por qué? Porque si en el momento que va en el centro comercial quiera comprar todas las cosas, pero luego de comer algo ya está satisfecho y no desea comer más o desea esas cosas. Por eso lo que nuestro corazón desea, la mayoría de las cosas están conectadas con la carne, entonces desea las cosas de la carne y son fáciles de satisfacer, pero nuestro corazón dentro de nosotros es algo raro, pero deseamos algo que sea eterno. Ay, dame ese amor eterno, ay, dame esa felicidad eterna, como yo te amo por toda la eternidad, tú también ámame por toda la eternidad. Pero nuestra carne, la verdad es que no desea las cosas que son eternas. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros deseamos lo que es eterno? Es porque dentro de nosotros hay un ser eterno. Cuando hablamos sobre este ser eterno, lo llamamos alma y espíritu. 그런데 바로 이 영원한 존재에 Pero entonces, cuando hablamos sobre este ser espiritual, o sea, ser eterno, si vemos una característica, si vemos esta característica del ser eterno, es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y como no lo podemos ver, las personas dicen que no lo podemos ver, que no existe. Y también, ¿qué es un ser eterno? Dios. Y por eso, como no lo podemos ver, el hombre dice que no existe. De la misma manera, hay ángeles que nosotros no podemos ver. Y como no podemos ver, dicen que no existe. Pero todas estas cosas son seres eternos. Son seres eternos. Por eso, de la misma manera, la palabra de Dios, algo que nosotros debemos conocer, que es diferente a la palabra del hombre. La palabra de Dios 달리 말하면 es algo que es por toda la eternidad. En otras palabras, es un ser eterno. Es un ser eterno. En el momento que recibimos la palabra de Dios, algo que no desaparece, sino que está en nosotros por toda la eternidad, algo que no desaparece. Por ejemplo, si la palabra de Dios, si no fuera algo que es eterno, si no era un ser eterno, entonces nuestros pensamientos podrían cambiar, pero nuestra carne, a través de esta palabra, no puede sanar nuestra carne, nuestras enfermedades. Por eso, lo que nosotros venimos a la iglesia y lo que debemos obtener es esto, es lo que es eterno, lo que es eterno, lo que es espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que recibir. Y Dios, para poder que nosotros podamos recibir esto, Él nos forma a nosotros, nos crea a nosotros como seres espirituales. Como seres espirituales. Entonces las personas pues podrán pensar, ay, como mi carne es todo. Pero tenemos que saber que somos seres espirituales, somos seres espirituales. Y Dios, para darnos lo que es eterno, Él envía a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos conocerlo a Él, para que así nosotros podamos abrir nuestros corazones delante de Él y así poder recibirlos. Él nos da esta gracia a nosotros. Y la palabra que los pastores hacen, obviamente la palabra de los pastores no podemos decir que es la palabra de Dios todo momento, pero cuando el pastor depende de la palabra de Dios, depende del nombre de Dios e incluso es conmovido y hace la palabra y habla la palabra y ustedes reciben esto con la fe, esto es espíritu, esto es un ser espiritual, es un ser eterno. Algo que les quiero decir, otro testimonio que les quiero decir, por ejemplo, cuando yo estaba en China haciendo esos avivamientos, tenía que predicar 12 horas al día y pues era laico, ni siquiera era pastor en ese momento y pues en ese momento al tener esos avivamientos, pues teníamos que estar todo el día pues predicando y todos estaban sentados en ese momento. Pero en ese momento, cuando luego de predicar por muchos días, algo que pues pensé que era, yo no quiero ser una persona elocuente al hablar, sino yo deseo que la palabra que salga de mi boca sea palabra de Dios. Deseo que esa palabra sea espíritu y por eso oré delante de Dios
que me diera un testimonio acerca de esto. Pero algo que había ocurrido, ¿qué era? Había una mujer que estaba detrás pues del lugar donde pues estaba llevando la palabra, y estaba parada por varios días, y pensaba que de pronto ella pues tenía sueño, por eso estaba despierta. Estaba pues de pie. Entonces, y luego antes de terminar pues y irme de ese lugar, ella pues, estaba sentada al frente pues de todas las personas, y estaba sentada y señaló a la persona que estaba al lado de ella y le dijo: este es mi esposo. Y yo le dije: pues es la primera vez que veo a tu esposo. ¿Será que es la primera vez que viene a la iglesia? Y yo: sí, es la primera vez. Entonces, ¿cómo usted llegó a la iglesia el día de hoy? Y el esposo me dijo: pero algo que ayer, cuando llegué a la casa, me sorprendí completamente. Fue algo impactante lo que había visto. Era que mi esposa estaba sentada y estaba haciendo cosas de la casa, los quehaceres de la casa. Y le dije: ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto le sorprendió? Mi esposa tenía una enfermedad en la espalda, y como tenía un gran dolor en la espalda, ella no podía estar sentada, sino que siempre estaba parada o acostada. Alguna de los dos siempre estaba así. Por eso ella estaba pues parada escuchando la palabra. Pero ayer estaba pues sentada haciendo las quehaceres de la casa. Y yo le pregunté a mi esposa diciendo: ¿qué le pasó? ¿Usted cómo es que está sanada? Y le dijo que había venido a la iglesia y había sido sanada pues a través de esa palabra de Dios. Entonces yo le pregunté a ella, y yo ni siquiera sabía que había sido sanada. Le dije: ¿cómo usted fue sanada? Sí. Le dije: ¿cuándo? Cuando yo estaba atrás, y cuando le escuchaba la palabra de Dios, estaba lleno de ese gozo, y había recibido esa palabra de Dios pues riéndome. Y en ese momento, al reírse, había sido sanada completamente. Dijo: ¿pero usted por qué no me dijo? Perdón por no decirle. Quería ir rápidamente a la casa y quería pues mostrarle a mi esposo. Pero entonces, y le dije ¿cuál es la palabra que yo estaba predicando en ese momento? Y lo que había dicho era que Jesús subió al cielo y hizo una promesa luego de resucitar, de que iba a tomar a los creyentes y estará en el lugar donde yo estaré. Por eso le dije en ese momento: nosotros no vamos a vivir en esta tierra por toda la eternidad, sino que viviremos en ese lugar y el Señor nos tomará a nosotros. Jesús resucitó, y en ese momento todas las personas que estaban escuchando se habían reído. No es que se hayan burlado, sino que se estaban riendo de gran gozo. Pero en ese momento, al reírse ella, pues de estar gozosa, algo entró en ella y fue sanada por completo. Y yo en ese momento, al escuchar esa palabra, me sorprendí en escuchar eso y daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no había orado por ella específicamente, sino que yo le dije la palabra, y esa palabra entró en ella, oró en ella, y ella fue sanada de esa enfermedad en la espalda. Por eso la palabra de Dios es un ser eterno, y es viva y eficaz, es viva y se mueve dentro de nosotros, y por eso es que puede sanar nuestra carne y puede hacer esa cirugía, cambiar nuestros pensamientos, y más importante, puede penetrar nuestro espíritu, haciendo que nosotros podamos venir delante de Dios, podamos arrepentir y recibir la gracia de Dios. Y espero que cada uno de ustedes, la palabra que ustedes reciben en la iglesia, no es palabra de hombre, sino es palabra, ese ser eterno que Dios da. Y espero que cada uno de ustedes, si al recibir esto con amén, o solamente por el hecho de decir en serio, entonces esa palabra orará dentro de ustedes. Otro testimonio que había escuchado era una persona que quería parar de fumar, y pensando: Dios odia que uno fume. Entonces dije: sí, yo quiero pues parar de fumar. Pero Señor, ayúdame porque yo quiero hacerlo. Y luego de esto, pues al fumar, les sabía algo raro. Esa palabra de Dios obró en esa persona también. También había escuchado ese testimonio. Y les bendigo en nombre de Jesús, que la palabra de Dios pueda obrar dentro de ustedes. Vamos a orar. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han venido delante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, que ellos no escuchen esta palabra como palabra de hombre, como si fuera viento, sino que es como la palabra viva, ese ser eterno que viene de ti, que es viva y eficaz. Ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esto y ellos puedan disfrutar lo bueno que viene de ti. Y ayuda, Señor, que si hay algunas personas que tienen dificultad en su cuerpo, incomodidad en su cuerpo, a través de esa palabra que hoy hemos escuchado, ayuda, Señor, que ellos puedan experimentar que tú eres vivo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.